por causa de la persecución. Y como veíamos la semana pasada, en el último versículo que vimos, versículo 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro le estaba hablando a ellos y les está animando por medio de las cosas que ellos ya tienen. Él les está diciendo, fíjense en que ustedes están pasando prueba, pero ahora, fíjense, tienen esto y esto y esto y esto otro. Y hoy vamos a estudiar versículos 10 al 12. Versículos 10 al 12 y vamos a ver allí dos características especiales de la salvación que tenemos hoy. Dos características especiales de la salvación que tenemos hoy. Dice, versículo 10, capítulo 1, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu palabra, agradecerte, Padre, por lo que tú quieres hablarnos en esta mañana a través de la primera epístola de Pedro. Rogamos que tú estés obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, que estés obrando para que podamos, Señor, aprender, para que podamos aplicar y para que podamos poner en práctica cada una de las cosas que aprendemos en tu palabra. Rogamos que tú obres en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, Pedro les viene diciendo a ellos, ustedes están pasando persecución, ustedes están pasando pruebas, ustedes están en momentos muy difíciles, pero acuérdense que tienen la salvación. Acuérdense que tienen lo más grande que pueden tener, que es algo que hace que nada ni nadie los pueda separar de Dios. Nada ni nadie puede separarlos ya del Señor. Ustedes tienen la salvación, lo más preciado, lo más precioso que como hijos de Dios podemos tener. Y trataba de animarles de esta manera, de mostrarles la salvación. Y para eso, Pedro les va a hablar, Pedro les va a hablar acerca de dos características especiales que hay en cuanto a la salvación. Fíjense en que para nosotros, hoy en día, hablar de la salvación es algo común. Si yo digo la palabra salvación entre nosotros, creo que todos entendemos de lo que estamos hablando. Es más, hablando con gente de otras religiones, con gente, incluso algunos incrédulos que se llaman ateos, y le hablas de la salvación, más o menos entienden de qué se trata o de qué es lo que estamos hablando. Pero claro, Pedro acá les va a hablar de que es algo que los profetas no conocían, que los profetas no sabían. Y él les va a decir, esa salvación es la que tienen ustedes. Claro, en el Antiguo Testamento, el que creía mirando hacia adelante, esperando un Redentor, esperando a aquel que el Señor había prometido en Génesis 3, que iba a venir a salvarnos. Pensando en aquel que durante todo el Antiguo Testamento los profetas hablaron de el Mesías que iba a venir a redimir al pueblo de Israel. Y Pedro acá le está hablando a ellos y le está hablando a algunos gentiles que estaban también entre ellos. Y entonces, imagínense, el profeta habló siempre y habló para el pueblo de Israel.
Ellos entendían bien claramente lo que era para el pueblo de Israel. Y ellos estaban esperando un Mesías. Pero ¿saben qué? El Mesías que ellos estaban esperando, y por eso no aceptan que Jesucristo es el Mesías enviado por Dios, era un Mesías que viniese a libertarlos de la opresión de los pueblos que lo asediaban constantemente, de la opresión de los pueblos que lo tenían cautivos casi constantemente. Fíjense que hasta cuando el Señor viene, después de su resurrección, a los discípulos, ellos ¿qué le preguntan? ¿Vas a restaurar tu reino ahora? Ellos estaban esperando a alguien que venga a libertarlos. Es más, yo creo que si hoy en día hablamos con algún judío que vive en Israel o algún judío y le preguntás, ellos quizás, algunos de ellos van a decirte que el Redentor puede venir ahora, que están en guerra, ahora que Israel necesita ser liberado. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos esperaban. Ellos miraban la salvación hacia adelante. Ellos tenían que ver esa cruz hacia adelante para poder tener fe en eso y ser salvos. A ellos no los salvaban los sacrificios que hacían día tras día. El sacrificio era algo ordenado en la ley de Dios. El sacrificio era algo que el sumo sacerdote tenía que hacer, era algo que los sacerdotes tenían que hacer, pero aún debían hacerlo por ellos mismos, porque no servía, era para simplemente que el Señor perdone sus pecados, pero su salvación dependía de que ellos creyesen en ese Mesías, el Mesías que iba a venir. Y nosotros miramos al Mesías, pero lo miramos para atrás. Él ya vino hace más de 2000 años. Murió en la cruz del Calvario. Perdonó nuestros pecados. Pero ¿qué pasa? Israel, en el Antiguo Testamento, es interesante si estudian las profecías, van a darse cuenta que el profeta hablaba como si él estuviese parado en la cima de una montaña, viendo las demás montañas que estaban por delante, los picos nevados de esas montañas y las cosas que iban a pasar ahí. Pero no veían lo que había en el llano, no veían lo que había en el medio de eso. Y en el medio de eso, de esos picos que ellos veían, ahí es donde estamos nosotros. El Antiguo Testamento, Dios trata con Israel, pura y exclusivamente. Aún en los evangelios, Dios trata con Israel pura y exclusivamente. ¿Hay gentiles que fueron salvos? Sí, hay algunos gentiles que fueron salvos. Pero el trato era Dios con Israel. Y algo que Israel no puede entender aún hoy en día es que su Dios, que Jehová Jireh, que Jehová, el Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Jacob, viniese a salvar a los gentiles. Eso es lo que ellos no podían entender y no pueden entender muchos de ellos todavía. Es su Dios, era su Mesías, era a quien ellos esperaban. Entonces, ellos no entienden esto, no comprenden esto, y por eso no pueden creer que esto que está pasando sea la voluntad de Dios. Que Jesucristo haya sido el Mesías que vino no para redimir o para salvar al pecado de los pueblos opresores, sino para morir en la cruz. ¿Cómo su Mesías iba a morir? ¿Cómo su Mesías iba a terminar dentro de una tumba? ¿Cómo su Mesías iba a hacer un sacrificio tan grande, no solamente por el pueblo de Israel, sino por los gentiles? Gente a la que ellos repudiaban, gente a la que ellos menospreciaban, tenían en menos.
¿Se acuerdan cuando David fue a pelear con Goliat? ¿Qué le dice? Él lo trata re mal, porque lo menosprecia, porque es de un pueblo gentil. Y así lo podemos ver vez tras vez. En los evangelios lo vemos también, como el judío trata al gentil. Entonces, ¿cómo puede ser que el Mesías venga para morir en la cruz del Calvario y encima muera por los gentiles? Vamos a ver dos cosas de este misterio que habla Pedro acá. Vamos a hablar de dos misterios y después vamos a hablar de la gracia. Lo primero que vamos a ver es lo que dice Pedro acá. Fíjense en versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Para los profetas, para Israel, era un misterio escondido. Era un misterio escondido. Era algo que no entendían y que no entienden aún. Dios no le reveló a nadie el plan que Él tenía de salvar a todos nosotros. En realidad sí, pero nunca lo habían entendido. Cuando vemos a Abraham, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. Cuando Él está prometiendo a Abraham que de su descendencia iba a venir un Salvador. Cuando Dios está prometiendo a Abraham que él iba a tener una descendencia. Y Él le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Sin embargo, Israel no lo había entendido. Era un misterio escondido. Era un misterio escondido. La salvación de aquellos que hemos creído en Cristo como Salvador. Les voy a invitar a que busquen en Efesios, Efesios capítulo 3. Desde el versículo 1 dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Él está hablando a los gentiles, ¿no? Y le está hablando de la salvación, de la gracia que Dios le había dado. Dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que a otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado
según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Dios ya sabía que la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario iba a ser a favor de nosotros, pero para ellos era un misterio. Un misterio que Pablo dice acá no había sido revelado antes, no había sido dado a conocer antes a los demás. Israel sabía que Jehová era su Dios, que el Mesías que venía para salvar a ellos. ¿Y qué pasó? ¿Cambió Dios? Hubo un cambio en Él que ahora va a dar la salvación por medio del Mesías a los gentiles también. No, Dios no cambió. Dios ya sabía lo que iba a pasar. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor Jesucristo vino a Israel. Vino a salvar a su nación, vino a salvar a su pueblo, al pueblo escogido por Dios. Pero ellos no le recibieron. Ellos no aceptaron que el Mesías viniera siendo hijo de un carpintero. Que el Mesías viniera y fuese un simple hombre de Israel. ¿Cómo no va a ser un príncipe? ¿Cómo el Mesías no va a ser un rey? ¿Se acuerdan cada vez que lo acusaban? ¿Qué decían? El hijo del carpintero. Sos un hombre cualquiera. Sos hijo de adulterio. ¿Cómo podía ser que Él sea el Mesías? ¿Cómo podía ser que Él venga a dar salvación? Y peor que eso, ¿cómo podía ser que Él viniese a buscar a los gentiles también? Era incomprensible. Era algo que no iban a poder comprender. El Redentor con los gentiles. El Redentor con los que no son del pueblo escogido de Dios. Por lo menos para Israel. Pero Él nos hizo su pueblo. Eso vamos a estudiarlo un poquito más adelante. Dice que somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Que somos sacerdotes. Cuando en Israel los sacerdotes podían salir solamente de una tribu. Y Él nos hizo a nosotros, su nación. Él nos hizo a nosotros sus hijos. Él nos hizo a nosotros sus sacerdotes. Él nos hizo a nosotros los que tenemos que proclamar el Evangelio de la salvación. Hay otros pasajes en los que Dios habla de este misterio que estaba escondido, de este misterio que los israelitas no conocían. Romanos 16, 25 y 26. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 y 8. Y Efesios capítulo 1, versículos 3 al 13, nos hablan de ese misterio que por más de 4.000 años nadie sabía. Nadie sabía que se iba a llevar a cabo. Romanos 16, 25 y 26, Primera Corintios 2, 6 al 8 y Efesios 1, 3 al 13 son algunos de esos pasajes. Después pueden verlos, pueden revisarlos en su casa. Fíjense en cómo el Señor habla de la salvación y en especial la salvación de los gentiles como un misterio escondido.
un misterio escondido. Era algo que ellos no podían entender, era algo que ellos no podían saber. No lo veían, no lo entendían. Y vamos a ver un poquito de eso, viendo el misterio que sí fue revelado. El misterio que sí fue revelado en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, a los profetas. Isaías capítulo 9, versículo 6. Un pasaje muy conocido, en el que el Señor le dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6, el Señor les está anunciando a ese Mesías que iba a nacer, ese Mesías que venía para darles paz, ese Mesías que era un Padre eterno, un Dios fuerte, que era admirable, ese Mesías que a sí mismo iba a llamarse Yo Soy, como lo hizo Jehová en el Antiguo Testamento con su pueblo. Pero no solamente eso, en capítulo 7, versículo 14 de Isaías también le dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El Señor les estaba anunciando de qué manera iba a nacer el Mesías. Él les reveló parte de eso que Él iba a cumplir en el Nuevo Testamento. Ellos sabían que iba a nacer de una virgen. Si nos ponemos a revisar las profecías, vamos a ver que Dios les dice: ¿va a nacer en dónde? En Belén. En Belén. Él les dice: va a ser menospreciado. Él les da un montón de profecías anunciando lo que ese Mesías venía para hacer. Pero ellos esperaban a alguien que viniese a rescatarlos de ese pueblo que los oprimía, de ese pueblo que estaba constantemente haciéndolos sufrir vituperios, haciéndolos sufrir porque estaban en cautiverio. Y podemos leer a través de todo el Antiguo Testamento, cada vez que ellos estaban en cautiverio, cada vez que estaban bajo la cautividad de alguno de los pueblos que lo tenían como esclavos, los sufrimientos que ellos tenían. Y cuando Dios manda a ese Redentor, como mandó a Moisés cuando estaban en Egipto, no le creyeron. No le creyeron. ¿Quién sos vos?, le decían a Moisés. ¿Se acuerdan cuando él volvió para redimir al pueblo y le dijeron: y dice, no, ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? No entendían. Y cuando vino el Señor Jesucristo no entendieron. No entendieron que era el que iba a nacer de una virgen, que era el que iba a nacer en Belén. El que era que iba a tener que huir después con sus padres a Egipto para que no lo matase. El que iba a ir a sufrir en la cruz del Calvario. Salmos 22. Búsquenlo, por favor. Salmos, capítulo 22. Comienza versículo 1 diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Les hace acordar a algo eso? El Mesías, el Señor Jesucristo, clavado allí en la cruz del Calvario.
Pero acá el salmista está muchísimos años antes de que Él venga, muchísimos años antes de que Él vaya a la cruz del Calvario, narrando lo que iba a pasar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mí la salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperan nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. El salmista está anunciando lo que le va a pasar al Señor. El salmista le está diciendo lo que el Mesías, Redentor, iba a sufrir. Sin embargo, a pesar de que ellos tenían esta revelación, cientos de años antes, no lo creyeron. No lo creyeron, no lo entendieron. Y ni hablar de Isaías, ¿no? Isaías 52, desde el versículo 13 hasta Isaías 53, el final del capítulo. Cuando el Señor le dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53, versículo 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma,
y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías le está anunciando cada uno de los sufrimientos que va a padecer ese Mesías que ellos esperaban. Isaías le está anunciando que Él venía a su pueblo, Él viene a ustedes, Él viene para salvarlos, Él viene a buscar a Israel, el pueblo escogido por Dios. La nación que Dios sacó de Egipto, que abrió el mar para que cruzaran en seco. Él viene para redimir a la nación que Dios permitió que entraran en la tierra prometida. Para salvar al pueblo, al que permitió que derrotase a los gigantes que había del otro lado del río. Para buscar al pueblo que libertó de la esclavitud de los babilonios, de la esclavitud de los caldeos. Ese mismo Dios es el que viene a libertarlos, dice. Ese es el Mesías. Ese es el Mesías que viene para salvar a su pueblo. Ellos tenían revelación. Había un misterio que no había sido revelado, que era que Dios iba a salvar a los gentiles. Pero sí habían tenido revelación. Ellos sabían todo lo que el Mesías venía a hacer y a padecer. Sin embargo, no creyeron. Sin embargo, cuando se presentó el Mesías, no lo aceptaron, no lo quisieron. Y aunque sabemos que si el Señor hubiese dispuesto, el pueblo de Israel no hubiese podido matar al Mesías, ellos mismos fueron los que, estando allí en la plaza, gritaron: crucifíquenle, vez tras vez. Fueron los que gritaron que liberen a Barrabás. Y sabemos que todo esto estaba dentro de la voluntad de Dios. Sabemos que todo esto no era algo que pasó por casualidad o porque Israel es malo o porque justo estaba el imperio romano sobre Israel. Entonces Pedro, les está diciendo: hermanos, ustedes están siendo perseguidos, ustedes están siendo oprimidos, tienen persecución. Si los agarran, los matan, o los llevan a la cárcel, o hacen desastre con ustedes. Sin embargo, sepan algo: ese pueblo que menospreció al Señor sabía, o mejor dicho, primero no sabía, que para nosotros iba a haber salvación, que para ustedes iba a haber salvación, les dice Pedro. El Señor los escogió ahora a ustedes. El Señor los eligió a ustedes. Ustedes tienen esa salvación que en un principio era para Israel. Alégrense por eso, pónganse contentos por eso, tengan esperanza por eso. Porque ustedes tienen salvación, una salvación inmerecida, una salvación por la que el Hijo de Dios tuvo que venir, dejando la gloria eterna, hacerse hombre y morir en la cruz del Calvario para perdonar los pecados de cada uno de nosotros. ¿Eso no les da ánimo? ¿Eso no los hace seguir adelante pensando en nuestro Señor como el Salvador? Y me imagino que para estos hermanos, al leer esta carta,
a leer el ánimo que Pedro trataba de implantar por medio de mostrarles que ahora ellos eran salvos sin ni siquiera merecerlo, era lo más grande que habían conseguido. Era lo mejor que les podía haber pasado, la salvación de sus almas. Pero no solamente Él les va a animar por hablarles de la salvación, sino que Él va a hablarles por otra cosa que Israel no tenía en el Antiguo Testamento, que Israel no podía tener en el Antiguo Testamento. Fíjense en cómo comienza, versículo 10. Los profetas que profetizaron, ¿de qué? ¿No están leyendo? Los profetas que profetizaron de la gracia. De la gracia destinada a vosotros. Israel tenía que cumplir la ley. Cumplir la ley no lo salvaba, pero tenían que hacerlo. Ellos no podían estar bien con Dios si no cumplían la ley. Por supuesto, como dijimos antes, mirando hacia adelante, mirando a ese Mesías que iba a venir, mirando a ese Mesías que iba en algún momento mandar el Señor para rescatar al pueblo. Pero ellos tenían que cumplir la ley. ¿Se acuerdan? Vez tras vez el Señor Jesucristo en los evangelios les pregunta y les habla acerca de la ley. ¿Por qué está hablando de los israelitas? Pero ahora nosotros, después de la cruz, después del día de Pentecostés, allí en Hechos capítulo 2, somos salvos por gracia. Somos salvos por mirar a ese Mesías que colgó de una cruz. Somos salvos por mirar a ese Mesías que resucitó de entre los muertos. Y no necesitamos hacer obras. Y no necesitamos cumplir la ley. Pedro les dice, ellos profetizaron, pero no entendieron qué era lo de la gracia. Esa gracia que hoy nos hace libre. Esa gracia que hoy nos permite entrar a la presencia misma del Señor. Romanos capítulo 3. Busquen, por favor, versículos 21 al 25. Romanos 3. El apóstol Pablo les va a hablar a los romanos y les va a decir, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que en Él creen o creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pablo les estaba hablando a los romanos y les decía, ahora ya no necesitamos la ley. Aparte de esa ley, tenemos la justicia de Dios representada en Jesucristo. Tenemos la gracia de Dios por la cual somos salvos. No necesitamos cumplir la ley para llegar a la salvación. No necesitamos hacer obras para obtener la salvación. Pablo le escribía a Tito también en capítulo 3 y le decía,
por cuanto se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derrama en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Él nos salva por gracia, por su pura misericordia. Él no tuvo que ver que nosotros hiciésemos obras de justicia, porque si hubiese esperado, hubiese sido en vano. No hacemos obras de justicia porque no sale de nosotros, porque nace de nosotros. No tratamos de cumplir la ley porque nace de nosotros. Por eso Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, envió a su Hijo Jesucristo y nos da la salvación a nosotros. Efesios 2, estábamos muertos. ¿Qué podíamos hacer nosotros? Si estábamos muertos no podíamos hacer nada. Sin embargo, Él nos salva. Él nos salva por gracia, por misericordia, por bondad que tiene para con nosotros. El salmista escribía, y creo que nosotros podemos decir lo mismo con él. ¿Qué es el hombre para que Dios se acuerde de él? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué no merecemos nada? Al contrario, siempre vamos en contra de todo lo que es la ley de Dios. Vamos en contra de todo lo que Dios nos pide que hagamos. Sin embargo, Él nos amó. Sin embargo, Él tuvo compasión por nosotros. Como el Señor Jesucristo con la multitud cuando estaban allí. Y Él dijo, tengo compasión de ellos. Dios nos miró y tuvo compasión. Y dijo, voy a salvar a algunos de ellos, voy a rescatar a algunos de ellos. Para esto voy a enviar a mi Hijo a morir en la cruz del Calvario. Porque no puedo rescatarlo si no es así. No hay perdón de pecados si no es por medio de la sangre. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y para perdonar mis pecados. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que podamos ser salvos del infierno, para que podamos ser salvos del pecado. Y esa sangre derramada en la cruz del Calvario es la que nos proporciona el perdón de todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Es el que nos hace mantener comunión con nuestro Señor. Esa sangre es la que nos redime de la esclavitud en la que estábamos o a la que estábamos sometidos por el pecado. Entonces, Pablo habla y Pedro habla acerca de esa gracia que fue revelada a nosotros, esa gracia que Israel no conocía. Romanos capítulo 11, versículo 6, 1 Timoteo 1, de 12 al 14, Efesios 1, del 3 al 13, también hablan de esa gracia que Dios tuvo, de esa misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Entonces, Él les va a decir a estos hombres que están dispersados, a estos hombres y mujeres que están desparramados por toda Asia, como vimos el primer día cuando vimos la introducción. Hombres y mujeres que estaban siendo perseguidos, hombres y mujeres que estaban siendo encarcelados, que estaban muriendo por la causa de Cristo. Él les va a decir, no se desesperen,
No se desesperen. Hay cosas que hombres no supieron por más de 4000 años. Y es que el Señor iba a dar la salvación no solamente al pueblo de Israel. Te la iba a dar a vos, que sos un gentil. No te desesperes. Dios reveló a ellos algunas cosas, pero a nosotros nos reveló la salvación por gracia. La salvación por gracia. Pedro estaba tratando de animar a estos hombres y mujeres a tener confianza, a tener esperanza en que ese Dios que reveló a Israel algunas cosas, pero no todas, y que ahora nos salva por gracia, es el mismo Dios que ellos tienen. Ese es el mismo Dios que ellos tienen. Les dice, esto los tiene que animar. Esto los tiene que hacer pensar que si Dios cuidó a Israel por tantos años, y aunque ellos no sabían un montón de cosas, nosotros ahora sabemos lo más importante, que es que Cristo Jesús murió para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna. Y hoy tenemos la salvación, una salvación que no merecíamos, una salvación que es por pura gracia de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Esa gracia es otorgada a cada uno de los que creen en Jesucristo como Salvador. Esa gracia nos fue otorgada a cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cómo no vamos a tener ánimo? ¿Cómo no vamos a querer vivir cada día para nuestro Señor? ¿Cómo no vamos a querer cada día vivir honrando y glorificando a nuestro Señor y Salvador si no tuvimos que hacer nada para ser salvos? Solamente creer en Jesucristo. Él hizo todo. Él hizo todo. ¿Cómo no vamos a vivir para Él? ¿Cómo no vamos a confiar en Él? A principio de la semana, uno de los muchachos en la fábrica me preguntaba, ¿y cómo estás? Pensando en las elecciones, ¿no es cierto? Y yo le dije, yo estoy bien. Y me dice, vos sos de los de Milei. Le dije, no. Y le recité el Salmo 23. Y le dije, yo no dependo ni de Milei, ni de Massa, ni de nadie que esté en el gobierno. Yo dependo del Señor. Si el Señor me provee un trabajo, yo voy a tener trabajo. Si el Señor me provee salud, voy a tener salud. Si el Señor me provee alimentos, voy a tener para comer. Y si su voluntad es que no tenga trabajo, no tenga salud o no tenga alimentos, también voy a darles gracias, porque yo dependo de Él. Y puede venir el gobierno que venga, y pueden venir y hacer las cosas que quieran hacer. No importa, nosotros dependemos de nuestro Señor. Él es nuestro Rey soberano, Él es nuestro escudo fuerte, nuestro castillo, nuestra fortaleza. Él es de quien dependemos. Y eso es lo que nos tiene que dar ánimo. Eso es lo que Pedro les decía acá a estos hombres y mujeres que estaban en la dispersión. Dependan pura y exclusivamente del Señor. Confíen en Él. Cuando estuvo hace poquito la clase de los mártires de la fe, que yo no la tomé, pero Ali sí, y ella me contaba, y he leído algunos libros como El rastro de la sangre, o los primeros mártires. Vemos cómo sufrieron, cómo murieron. Cientos y miles de hombres y mujeres que murieron para
predicar el Evangelio de Cristo, por no negar al Señor. Nosotros no pasamos nada de eso acá, pero sin embargo tenemos que pensar que como ellos sufrieron persecución acá en Pedro, y los demás sufrieron persecución en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, también hay cristianos que hoy en día están sufriendo persecución en países que no permiten predicar el Evangelio. Estudiábamos esta semana acerca de misiones y el misionero nos hablaba de algo que se llama la ventana 1040, que son los pueblos en los que nunca se ha predicado el Evangelio de la salvación, que no conocen. Mayormente son pueblos musulmanes, en los que él nos decía, si uno de ellos cree en Jesucristo, o sea, primero, vos no podés ir como un misionero ahí, vos tenés que ir como un profesional, un médico, un traductor, un maestro, lo que sea, pero no podés ir diciendo que sos un misionero porque ni te dejan entrar. Y si vos le predicás el Evangelio a un musulmán y cree en Jesucristo, y él lo revela, él va a ser expulsado. Y lo más probable, nos decía, es que vos mueras, porque no está permitido predicar el Evangelio. Y hay cientos y miles de personas que nunca han escuchado de Cristo. Por eso necesitamos orar. Pero Pedro les decía a estos hermanos y nos dice hoy a nosotros, ¿cómo no vamos a confiar en aquel que nos dio la salvación? En aquel que no nos pide nada para salvarnos. Al contrario, aquel que dio todo, para que nosotros, sin merecerlo, tengamos vida eterna. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, porque en tu gran amor, en tu gran misericordia nos has escogido. En tu gran amor, en tu gran misericordia, tuviste compasión de nosotros. Nos perdonaste nuestros pecados, nos diste vida eterna. Nos das la posibilidad de tener comunión contigo cada momento, en cada día. Nos das la posibilidad de entrar hasta tu mismo trono de gracia para hacer las peticiones por nosotros y por los demás. Rogamos, Padre amado, que tú obres en nuestras vidas, que trabajes para que honremos y glorifiquemos tu santo y bendito nombre cada día. Que podamos vivir a la altura de los hechos, sabiendo que tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador. Padre eterno, misericordioso, Señor, que cada día nos buscas, que cada día nos das el Espíritu Santo para que entendamos que debemos vivir acorde a tu voluntad. Rogamos que obres en nuestras vidas, que trabajes para que podamos poner en práctica, Señor, tu palabra y podamos predicar también tu palabra a todos aquellos que nunca la han escuchado. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.